Hola, buenos días, soy Tania Gómez Pérez y en este monólogo voy a hablar sobre la selección de libros para las primeras edades. Me he basado en un estudio de Teresa Colomer desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, como en otros tiempos, la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar el sentido de la vida. Se necesitan numerosas experiencias durante el crecimiento para alcanzar este sentido. El niño, mientras se va desarrollando, debe aprender paso a paso a comprenderse mejor. Así, se hace más capaz de comprender a otros y de relacionarse con ellos en un mundo mutuamente satisfactorio y lleno de significado. En esta tarea no hay nada más importante que el impacto que causan tanto los padres como aquellos profesionales o no profesionales que están al cuidado del niño. Y en segundo lugar, en importancia lo ocupa nuestra herencia cultural, si se transmite al niño, obviamente, de una forma adecuada. Cuando los niños son pequeños, la literatura es la que mejor aporta esta información. Sobre todo la literatura que va dirigida a los niños, que cumple la función educativa. Es señalada por Bettelheim de diversas formas. En primer lugar, ofrece a las nuevas generaciones las imágenes, los símbolos y los mitos que los humanos han creado durante toda su existencia para entender y hablar sobre el mundo, y pueden pasar a compartirlos con las demás personas de su propia cultura. En segundo lugar, desarrolla el aprendizaje de las formas, tanto narrativas como poéticas, dramáticas e incluso icónicas, en el caso de los libros infantiles, a través de las que se vincula esa representación de la realidad. Y en tercer lugar, les enseña que la ficción crea un espacio situado entre el mundo interior y exterior de la realidad, donde pueden negociar, por así decirlo, y ensayar sentimientos, emociones e ideas, donde se puede dejar de ser otro, se puede ser otro sin dejar de ser uno mismo. Es la forma en la que la literatura sirve como un poderoso instrumento de socialización en el seno de una cultura. Los libros que les seleccionamos para ellos darán a los niños en medida de lo que puede esperar de la lectura y la literatura. La selección inicial para formar una biblioteca requiere de una cierta inversión de tiempo, ya que cada docente debe ir construyendo un corpus propio de obras que le parezcan valiosas y con las que se sienta cómodo. A partir del primer corpus resulta relativamente sencillo mantener la atención sobre las novedades que van saliendo anualmente. Se podrá así, de esta manera, sustituir un título por otro que cumpla mejor la función que se le atribuye al libro, o bien ampliar nuestra oferta con nuevas adquisiciones. Es preciso, pues, constituir un fondo de libros que funcionen como un referente colectivo y darse a la vez un margen más o menos amplio para la novedad y experimentación, manteniendo siempre en activo aquellos libros que satisfacen plenamente las necesidades literarias de nuestros niños y niñas. A continuación, voy a hablar de los criterios para formar una biblioteca. Los criterios principales para formar una biblioteca son la variedad de su oferta, su adecuación a las capacidades infantiles y su eficacia para introducirles tanto en la literatura como en la imagen en la información sobre el mundo, que descubre, en primer lugar, una selección de obras variadas. Esto significa que en ella tiene lugar la literatura de tradición oral con sus distintos tipos de géneros. Los libros infantiles actuales, con sus distintas propuestas, y la ficción e información audiovisual con vídeos o registros en audio. En segundo lugar, una selección adecuada de los primeros lectores, lo cual significa que deben escogerse obras que hayan enfrentado el desajuste entre una capacidad notable de los niños y niñas para entender tanto narraciones orales como una capacidad escasa para entender las narraciones leídas por ellos mismos. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de la longitud del texto, la capacidad de información que pueden relacionar por sí mismos, como por ejemplo los cuentos infantiles, que acostumbran a ser mucho más cortos que los cuentos populares. Los libros, para los primeros lectores, se han visto obligados a encontrar fórmulas que permitan ofrecer historias interesantes y de lectura sencilla. Por último, una selección que cumpla funciones de introducción en la cultura actual, lo cual significa que debe contener obras que permitan experimentar las distintas funciones del escrito en nuestra sociedad. Debe hacerles saber que pueden utilizar libros para usos tan variados como, por ejemplo, adentrarse en una historia, recrearse sobre cosas de la vida, meterse, introducirse en las palabras de un poema,
Pero para ello será preciso valorar tanto la calidad de los textos, de las imágenes y de los libros informativos con criterios específicos para cada una de las funciones. Para seleccionar es conveniente tener presente un cierto mapa mental de los tipos de libros infantiles que existen. Aún no existe una clara clasificación operativa, porque en realidad los libros infantiles pueden clasificarse desde criterios muy variados. Un ejemplo de los tipos de enfoques que puede darse es la siguiente. Estos cuentos se pueden clasificar en primer lugar según la actividad del receptor, si se trata de sonidos, imágenes o interactivos. Entre ellos podemos destacar cuentos en audio, cuentos sonoros, narraciones mudas, libros de contar, cómics, pop-up, libros de mover, de desplegar, con agujeros, un largo, etc. En segundo lugar, podemos destacar aquellos libros que se clasifican según los tipos de experiencias humanas. Formalizadas literariamente, entre los que podemos destacar, por ejemplo, mimética, fantasía mística, fábulas, parodias, alegóricas. Dentro de estas destacamos cuentos realistas, de conducta, de sentimientos, de tema social, de realismo, críticos, fantásticos, cuentos de animales, cuentos clásicos, leyendas, mitos, alta fantasía, de humor, de parodia, de ironía, narrativas, fábulas, ciencia ficción e incluso cuentos didácticos también. En tercer lugar, los clasificamos según los géneros y subgéneros literarios. Por un lado tenemos el género narrativo, por otro el folclore y por otro lado la poesía. Dentro del género narrativo podemos encontrar desde cuentos de miedo, de terror, de conjuro. Podemos encontrar ciencia ficción, novelas históricas, de misterio, de aventuras, un largo etcétera. Dentro del folclore podemos destacar adivinanzas, cancioneros, poemarios, conjuros, cuentos populares, fábulas, leyendas, mitos. Y por último, dentro de la poesía podemos destacar poemarios de autor o bestiarios. ¿Vale? Por último, según las formas textuales o las editoriales tipificadas, podemos encontrar álbumes epistolarios, diarios, reflexiones, series de libros, adaptaciones y creo recordar que pocos más. En la tarea de la selección de libros infantiles vale la pena tener sobre todo ciertos criterios o consejos más bien que han mostrado su eficacia en la práctica educativa. Son libros para visitar muchas veces, así los llaman, libros para visitar muchas veces, y estos se tratan de los libros con imágenes muy claras y sencillas, ya que su oferta principal, por así decirlo, su objetivo principal es la identificación, de manera que sobre todo se trabaje o se refuerce la capacidad simbólica de los niños, ¿no? Por así decirlo. Es como que la imagen recae o tiene más importancia que en este caso el texto. Y por el contrario, tenemos los libros con contextos más interesantes, que muchos de estos libros más actuales, pues prestan mucha más atención al texto que a la imagen. Y en este caso, hay ciertos casos en los que prestan más atención a la imagen que al texto, ya que es la vistosidad de la ilustración o de la imagen que éste tenga la que capta inmediatamente tanto nuestra atención, como que somos los adultos quienes compramos estos libros, como la de los niños, que son los que los leen. Pero si el texto no añade nada relevante a la imagen,
pues evidentemente los niños no se van a esforzar por aprender a leer, no se van a esforzar para comprobar que el texto concuerda con la imagen que ellos están viendo. O sea, estos libros tienen que hacer que el niño se despierte su interés. Como de preguntarse a sí mismo, ¿qué pone aquí? O ¿qué querrá decir esto? Para que de esta forma tengan motivos, por así decirlo, de aprender a leer, ¿no? Otro de los criterios fundamentales a la hora de elegir este tipo de libros infantiles tienen que ser libros que tengan cierta apertura hacia la experimentación, ¿no? Que al niño le apetezca, después de leer, querer experimentar más allá de. También libros que estén llenos de humor, que es la base de la lectura. Divertirse es más que un buen motivo para fomentar la lectura en los niños, ¿no? Que se diviertan leyendo algo que les sea gracioso. También libros que inciten a la aventura, libros que vayan más allá de lo accesible para sí mismos, que no tengan estereotipos, que tengan mayores anclajes en el contexto y un largo etcétera. Podría seguir hablando de la lectura en la edad infantil, ya que es un tema súper relevante y de gran importancia, pero tendría que estar haciendo una conferencia de ello, vaya. Y más o menos aquí me despido. He hablado de lo más básico de una buena selección de libros y consejos que podemos seguir para la selección de los mismos, y espero que haya servido. Gracias.